Y acá está el compañero Moreno para que se hagan las preguntas que gusten. ¿Arrancamos, no? Sí, arranca, ya arranqué yo. ¿Listo? Bueno, Guillermo, presentando principios y valores aquí en Junín, pero para la cuarta sección electoral también. Básicamente, ¿cómo lo presenta para la gente de Junín, para los juninenses y para la zona, que es principios y valores? Mire, nosotros decidimos hacer la herramienta electoral del movimiento peronista sabiendo de antemano que el actual presidente, Alberto Fernández, un confeso socialdemócrata, se iba a hacer cargo del partido. Es una cosa inadmisible que, habiendo él confesado que es socialdemócrata, haya aceptado la presidencia del partido. Ahora, entonces, ¿cómo se expresan los peronistas? Bueno, precisábamos hacer otra herramienta electoral. Y eso es lo que construimos con principios y valores. ¿Y por qué principios y valores? Porque no somos posmodernos. El jefe de gabinete Cafiero dijo, no, tenemos el primer presidente posmoderno en la región. Y nosotros decimos, mire, nosotros queremos un presidente peronista que tenga principios y valores de los clásicos, como se construyó la sociedad argentina. Y a eso venimos, a decirle a los peronistas que volvamos a los orígenes, que basta de votar gorilas como Macri y basta de votar socialdemócrata como Alberto Fernández. Y sobre todo se lo estamos diciendo a los jóvenes que nos están acompañando, que con un gobierno peronista tenemos patria asegurada, porque garantizamos la gobernabilidad y garantizamos la mancomunión entre el capital y el trabajo. Que defendemos sin ninguna duda el derecho de propiedad, pero también entendemos, como dice su santidad, que hay un ejercicio colectivo de los bienes y servicios, que a su vez transitan en el espacio público. Por lo tanto, mire, nuestra propuesta ha tenido una gran acogida, ustedes lo ven por la cantidad de jóvenes y lo van a ver en las elecciones. La Argentina necesita un gobierno peronista y esto es lo que venimos también a plantear en Junín. Y de ahí la herramienta electoral, principios y valores. ¿Cuál va a ser la estrategia electoral? ¿Habrá posibilidad de conformar alianzas, frentes? Hoy la tendencia es aglutinar varios espacios políticos en un frente. ¿Cómo va a ser la estrategia de principios y valores? Es bien inteligente tu pregunta, no porque quiero quedar bien con vos, pero es bien inteligente. Mira vos, Perón decía que para ganar las elecciones un frente electoral, pero para gobernar la doctrina. Decía que un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Le preguntaron a Alberto Fernández cuál era la doctrina de su gobierno. Dijo, no podemos tener doctrina porque es una coalición. Entonces el presidente confunde un frente electoral con un frente gubernamental. ¿Vos te estás refiriendo a un frente electoral o a un frente gubernamental? ¿A vos te parece que un decreto lo puede escribir un considerando un comunista, otro segundo considerando un liberal, después un socialdemócrata, después un poquito un peronista, después un radical? No te sale nada de ese decreto. El decreto tiene que tener coherencia y para tener coherencia tiene que tener doctrina. Entonces hay que entender que estas alianzas que se han armado, alianzas porque es en términos electorales una alianza, llamado frente, se llamen con bien o se llamen frente de todos, son contra natura. Porque en realidad un poquito de toda cosa es como poner un flan en una sopa, no significa nada. Te comes la sopa, después te comes el flan, pero si vos lo mezclás es un lío bárbaro. Y encima este frente de todo también le puso dulce de leche. Un flan con dulce de leche y crema en una sopa. Con lo cual termina siendo nada, que es lo que pasa. No, nosotros vamos a hacer un frente electoral. Acá me acompaña el compañero Adler, que es el presidente del Partido Republicano Federal, con el cual vamos a armar un frente electoral. Es mi tercer candidato a diputado en la lista que llevamos, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, pero está claro, los dos somos profundamente peronistas. Entonces hay distintas herramientas electorales, pero todos saben
que en las políticas centrales se van a gobernar con la doctrina peronista. Sea seguridad, sea relaciones internacionales, sea economía, sea salud, es el peronismo. Y hay que diferenciar. Frente electoral para ganar las elecciones, la doctrina para gobernar. Por eso convocamos al peronismo a que vuelva a votar al peronismo. Guillermo, ¿qué importancia le da usted a que muchos jóvenes se involucren en política? Esa es la primera pregunta. Y la otra, ¿cómo ve usted la actualidad del país en términos económicos, teniendo en cuenta lo que dejó el gobierno anterior y, por supuesto, la pandemia que estamos atravesando? Mira, este gobierno es un desastre. Finalmente, después de casi 2 años que él sabía que iba a ser presidente, no tenemos ni salud ni economía. Si es por los resultados, si por el fruto se conocerá el árbol, ya estás conociendo el árbol, porque estás conociendo el fruto. En cuanto a los jóvenes, nosotros tenemos una consigna, que es que florezcan las flores. Y a diferencia de otras estructuras políticas, nosotros damos libertad decisional. Guiamos, consejos, pero no damos órdenes, se nos pueden preguntar. Por eso vos ves que lo que estamos haciendo hoy está rodeado de jóvenes. Y después en el plenario va a haber muchísimo más jóvenes. Viene un veterano, no hay ninguna duda. Necesitamos que también florezcan las flores femeninas, las vas a ver. Pero ellos se mueven con absoluta libertad. Teniendo como patrón de conducta el ejemplo de los mayores, no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Venimos de la Cámara de Comercio y no hay ningún empresario que haya dicho, usted Moreno, tenemos los dichos de que alguna vez, nada, me pueden decir, pero yo vivo de la mía. Y los jóvenes le damos el ejemplo de la pasión y el patriotismo. ¿Y después qué hagan? ¿Qué crean? Ellos van a ser los responsables de armar la lista Junín, de armar la lista de diputados en la 4ª sección electoral, con demás. Y ellos son los que van a encontrar los mejores planes, proyectos y programas para Junín. Y ellos son los que están preocupados por el destino del país. Necesitan una Argentina por los próximos 70 años, se van a morir con 100 años, vos también, vos con 110, no es que no, se te va yo, me moriré, salgo 75, 80, 80, pero ustedes ya se mueren con 100. Por lo tanto, tienen 70 años más de Argentina y la tienen como una planta que cultivar, hacer creer. Y esa es nuestra manera de conducir. Dejar que vaya claro. Mientras hagan las cosas con amor, aunque se equivoquen, bancamos amor. Si hacen las cosas con especulación, como lo hacen los muchachos del PRO, que la bolsa de trabajo, que estoy acá, que no. Con especulación no se hace política, pero si se hace con amor, te equivocás, seguí adelante, no hay ningún problema. Y esto es lo que le transmitimos. No es que los conocemos nos conocimos a medida que vamos caminando, pero tienen todo mi respaldo, todo mi respaldo, todo. Pero aparte lo ejerzo el respaldo. Vengo y estoy acá. Vengo y estoy acá. Y lo siento acá. Tienen todo mi acompañamiento, todo mi cariño y tienen la responsabilidad del hacer. Nosotros cumplimos nuestro trabajo y ellos también. Y se van integrando las generaciones. Y esto es lo que vamos consiguiendo. Este es el peronismo. Esta es la magia del peronismo. Usted ha criticado a Alberto por esta, según usted, falsa dicotomía entre salud y economía. ¿Qué habría que haber hecho? Tu pregunta también es relevante. Hoy me estoy dedicando a felicitar a los periodistas. Mira, la experiencia te sirve para tomar la misma decisión que tomaste cuando te salió bien. Vamos a comer un asado, lo haces vos, lo hago yo, lo vamos a hacer como lo hacemos siempre, porque se supone que a nosotros nos gusta comer el asado como lo hacemos. Ahora, el problema es cuando te viene algo novedoso. Una pandemia es algo novedoso, un hecho singular, nunca pasó. Ni para Alberto ni ningún presidente del mundo, sea el ruso, el norteamericano. ¿Cómo acometés la decisión de la pandemia? Ahí te sirve la doctrina. Ahí es donde la doctrina te sirve. Porque la doctrina son esos principios ordenadores básicos llevados a la acción, construidos de manera ordenada, que te permiten a vos tomar decisiones. Por ejemplo, supongamos que sos padre primerizo. Sos padre primerizo, no tenés experiencia. ¿Qué tenés? Doctrina. ¿De dónde la aprendés? De tu familia. Esa es la doctrina. No tenés experiencia. Experiencia vas a tener con el segundo o tercer hijo. Y con el cuarto ni te cuento, ya se cría solo.
¿Está bien? Porque la experiencia te va a dar. La doctrina es lo que te transmitieron tus padres. Y entonces vos a tus hijos la vas llevando. Ahora, la pandemia, ¿qué te hubiese dicho en la doctrina? Primero, no conduzca desde el miedo. No le meta miedo al pueblo. ¿Qué hizo Alberto Fernández? No salgas a la calle, que esto, que aquello. Lo primero que hizo fue meterte miedo. Se mete miedo para ordenar, no para conducir. Él pensaba que si no metía miedo, no le iban a hacer caso. Pero entonces no tenés... Lo que está faltando es el principio de autoridad. ¿Cómo no le van a hacer caso al presidente de este club? Y si no, entonces no puede ser presidente. La autoridad la tiene que ejercer el presidente. No metas miedo. Te van a hacer caso por el principio de autoridad. Segundo, él empezó a hablar de un grupo de expertos. Y lo dijo en la conferencia acá, gracias a los expertos, ¿te acordás? Una persona, otro. Y después dijo que el coronavirus era poco lo que se sabía, que más era lo que no se sabía que lo que se sabía. Entonces, ¿cómo tenés expertos? ¿Cómo vas a tener expertos de un tema desconocido? Eso es absolutamente ridículo. Podés tener las mejores cabezas preparadas para encarar el tema, pero no sos experto. En una época los autos tenían carburadores. Dejaron de tener carburadores, pasaron a tener inyectores. Los muchachos que te afinaban el auto con el carburador dejaron de ser expertos en el inyector. O se fueron a capacitar o... Estos muchachos eran las mejores cabezas, pero no eran expertos porque del tema no se sabía. Muy bien. Entonces la doctrina te hubiese dicho, opinen todos aquellos donde el coronavirus impacta. ¿Impacta en la salud física? Sí. Vengan estos muchachos que se ocupan de la salud física. ¿Impacta en tu salud mental? No hay ninguna duda. ¿Impacta en la salud de la familia? No hay ninguna duda, mental. ¿Impacta en la salud colectiva? No hay ninguna duda. Mira, ya tenés 4 profesiones distintas. Los médicos, los psicólogos, los psiquiatras y los sociólogos. ¿Pero te impacta en la economía? No hay duda. Por lo tanto, tenías que convocar a los que hacen la economía, que son los empresarios y los trabajadores, los dirigentes sindicales. Como no tiene doctrina, pensó que solamente tenía que convocar a los médicos que se ocupan de la salud física, como si el coronavirus solo fuera salud física. Entonces, sos un experto en cómo impacta el coronavirus en tu salud física. Y en tu salud mental, ¿quién te lo explicó? Y en la salud colectiva, ¿quién te lo explicó? En la salud mental colectiva, ¿quién lo explicó? En la economía, ¿quién lo explicó? Entonces, en la primera decisión que tomó, había 18 millones y medio de argentinos trabajando. En marzo del 20, había 18 millones de argentinos trabajando. Ya tenías 3 millones de desocupados, porque del total que tienen que trabajar son 21 y medio. Esa es la población económicamente activa. Y te dejó 4 millones y medio de personas trabajando. Todo el resto, ¿cómo querés que la economía funcione si no hay trabajo? Pero, ¿en qué cabeza cabe que la economía puede funcionar sin trabajo? ¿Pero qué te enseñaron a vos? Que la economía es trabajar. Sentido común. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Cómo van a pensar que la economía es imprimir plata? ¿Pero cómo van a confundir la economía con un arte gráfico que es imprimir plata, papeles de color? Bueno, así estamos, sin economía y sin salud. Todo porque no tiene doctrina. Por eso no está apto. En el tema es económico, un presidente que no está apto para gobernar. En el tema económico, precisamente, asistimos a una inflación que siempre cierra cerca del 4% por mes. Asistimos a un elevado índice de gente que cae todos los meses en la pobreza, cada vez se necesita más dinero, 65.000 pesos en el último informe, si no me acuerdo, para no caer en la pobreza. Todo esto es consecuencia de esta pandemia, todo esto es consecuencia de lo que está mencionando. ¿Cómo se revierte también? Y también esta escalada de precios que hace que las subas salariales que se consiguen vayan quedando relegadas, ¿no? Mire, arrancamos muy temprano hoy, acá el cafetero me dio un café riquísimo, calentito, así que disculpe que estaba... No, está bien. Es la vida. Mire, el impacto de la pandemia se pudo cuantificar en el mundo, porque es el promedio
de la caída de las economías en el mundo, el promedio. ¿Cuánto dio? En el entorno del 4%. 4%, sí. La economía argentina cayó en el 2020, 10% dice Alberto, 14% dice Moreno. Tome el número que quiera. Él lo hace a valores constantes, yo lo hago a valores corrientes. Mi número da 14, el de él da 10. Tomemos 10. Hay 6 puntos que le tocan a Alberto Fernández. De los 10 que cayó la economía, 4 corresponden a la pandemia y 6 corresponden a él. Ahora, eso yo ya lo dije el año pasado. Para abril, mayo estábamos diciendo esto, que la economía iba a caer de piso 12%, cayó 14%, él dice 10%. Ahora lo dice el mundo también. Cuando la Argentina está considerada en el mundo uno de los peores, las peores administraciones de esta pandemia. Está ya salió ese indicador. No hay tantos países que hayan caído el 10 o el 14% de acuerdo con el gobierno. Todo eso es responsabilidad de Alberto Fernández, por no saber tomar decisiones. Vuelvo a insistir, no está. ¿Y cómo se revierte o qué se necesita para, sobre todo el tema precio, lo que uno se encuentra todos los días en la góndola del supermercado? Es muy sencillo, un gobierno peronista. Es el único que te va a garantizar que volvés a comer asado por lo menos una vez por semana. Que es lo mínimo que se merece un trabajador, ¿no? Comer una milanesa, un pastel de papa y un asado una vez por semana. Y que si trabajás no seas pobre. Esto es inadmisible, que alguien tenga trabajo y sea pobre, pero ¿cómo puede ser? O sea, un matrimonio con un chico, tienen 2 salarios que no sean mínimos, un poco más de mínimo, igual son pobres. Pero eso es inadmisible, si el salario mínimo vital y móvil era el mínimo indispensable para no ser pobre. Algo está mal. Muchachos, hay que ordenar esto. Así no sé, así la Argentina no puede seguir. Ahora esto te lo va a ordenar el PRO, que acaban de fracasar. Con respecto al PRO es una cosa muy interesante. Y esto se lo digo, yo tengo mucha experiencia comercial, imagínate que hace 40 años que administro. Digo siempre 40 años, pero hace más de 40, ¿no? Porque especial lo veo. Pero esta es la primera vez que veo yo que unos gerentes se van a quedar con el negocio del patrón. Viste que dicen que Horacio Rodríguez Larreta lo desplazó a Macri, que hizo parricidio, junto con Santilli, con esa señora Vidal. O sea que los gerentes desplazaron al dueño. Yo nunca vi esto. Es como si los gerentes de Techint desplazaran a Roca, que es el dueño del negocio. Roca es el dueño de Techint, ¿no? ¿Vos te imaginás los gerentes desplazando a Roca? ¿No es medio loco esto que está pasando? Que los gerentes del PRO quieren quedarse con el negocio del patrón. Me parece, muchacho, que va por mal camino el PRO, ¿eh? Muy mal camino. La primera vez que veo que la gerencia le quiere chupar el negocio al patrón. Que Macri hizo un negocio con el PRO, no hay duda, que los mandoneaba como si fuera el patrón de estancia, bueno, pero ellos eligieron ellos. Esto es la primera vez que veo que los gerentes se le revelan al patrón y se le quieren quedar con el negocio. Le veo mal futuro a eso y por lo tanto le recomiendo al pueblo que tenga mucho cuidado cuando reflexiona sobre lo del PRO, porque son todos gerentes ellos que se le están quedando con el negocio al dueño. Y del lado del frente de todo lo estamos viendo, ¿no? O sea que lo único que queda es peronismo. ¿Sí? ¿Cómo ve la estatización de la hidrovía del Paraná? No sé lo que quieren decir con eso. Yo seguí el debate. Primero, las empresas en manos del Estado, eso no es... El peronismo las tuvo transitoriamente. Nosotros somos defensores del sector privado, ¿no? Perón sobre eso escribió mucho. ¿Está bien? Así que hay que leerlo a Perón. Perón decía un gobierno esclavo de un pueblo libre. Y defendía el sector privado, lo que pasa es que nosotros en el sector privado también ponemos los trabajadores de la UOM, de Mata, son sector privado para el peronismo, no es que solo sector privado de la patronal. O sea, hay que entender cómo nosotros defendemos el sector privado, mirando obviamente de abajo para arriba la sociedad. Yo defiendo a Techint, pero empiezo defendiendo los talleres, que son los que van a demandar la chapa. No arranco por Techint porque por ahí no llego a los talleres. Generalmente cuando vos arrancás por Techint no llegás a los talleres. Los peronistas arrancamos por los talleres y llegamos a Techint. ¿Qué es la hidrovía? ¿Es una empresa que hace zanjas o yo estoy equivocado? ¿Qué es? Salvo que haya otra definición. Es una empresa que hace zanja. ¿Una zanja compleja? Sí, claro. Es una zanja compleja que hay que hacerla en el lecho del Paraná. No la sé con pico y pala y carretilla.
La hace con un barquito, complicado, pero no deja de ser una empresa que hace zanjas. O sea que ahí no debe estar la soberanía. Yo no creo que en una empresa que hace zanja esté la soberanía de la Argentina. Es medio raro eso. Supongamos que vos querés que la administre otro que el que estaba ahora. Bueno, está la licitación. O no querés llamar a licitación. Y yo la pondría en manos del movimiento obrero organizado para decirle, mire, dejemos. Vamos a ponerla en manos. Es una empresa importante. A ver qué haría la CGT con esta empresa. A ver. Y empezamos a probar un nuevo método. ¿Usted no lo entiende como el control del comercio? Una empresa que... No digo esto de la estatización. Una empresa que hace zanja. Yo para controlar el comercio que quería controlar está la aduana. O está la DGI si ve si pagan o no pagan impuestos, o está la prefectura, que es la que tiene el poder de policía. Una empresa que hace zanja, ¿qué va a controlar? No entiendo, es como que el control del comercio de grano lo pongan los peajes de la 9, de la ruta 9, pues es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. A mí me parece que algunos muchachos hacen todos unos debates sobre cosas que no entienden. ¿A vos te parece que una empresa que hace zanja va a depender del comercio de la Argentina? No, sí, Moreno, porque si la zanja no es profunda, no entran los barcos. ¿Y qué tiene que ver eso con el control? Yo no los entiendo. Pero aparte, ¿quiénes son los dos principales exportadores de la Argentina? ¿Cuáles son las dos empresas más importantes? Una es la familia Cargill, ¿estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Y la segunda quién? Partido Comunista Chino. ¿Y qué es lo que quiere controlar? Llamarle a la familia y decir, muchachos, ¿qué les pasa? No sé qué es lo que les pasa. Hay algo que no entienden de lo que están hablando. Vos sabés que hay algo, yo creo que hay un nivel de desconocimiento que ya es preocupante. Te vuelvo a decir, que vos quieras controlar el comercio argentino con una empresa que hace zanja es muy raro. A menos que ustedes me digan, no, no hace zanja. Porque cuando el barco pasa los miran de abajo, le hacen un agujerito, le ponen un sensor, no sé. Pero yo lo que sé en el objeto de la empresa que hace zanjas. Una zanja difícil de hacer, pero no deja de ser una zanja. Son raros, yo te digo que hay conceptos que están extraños acá, muy extraños. La última pregunta, perdón. ¿Cuál es su opinión respecto de la política internacional del gobierno, estos lineamientos, posicionamientos en torno a determinados gobiernos? ¿Cómo ve que el rumbo internacional que va tomando el país? Mire, el debate primario es llegar a una conclusión razonable de por qué los británicos acaban de disparar misiles en Malvinas. Acaban de disparar, hace 60 días dispararon una batería de misiles. Alguien tiene que explicar. No los van a disparar, no lo dispararon contra el continente. No va a ser para defenderse de quién. Esto está claro que esto es. Alguien tiene que explicar, y lo tenemos que analizar en profundidad, por qué disparar los misiles. ¿Tienen miedo de una ofensiva argentina? Eso es impensable, ¿no? Que venga alguien a invadir las Malvinas de afuera, es impensable. Mire, los norteamericanos con la actual administración no solo continúan, entre comillas, el conflicto comercial correcto que inició la administración Trump, sino que le agregaron un vector incorrecto que es la potencia militar. Están desplazando flotas, ya desplazaron una flota al Mar Negro, ya le contestaron los rusos movieron tropas, después las retiraron, los chinos sobrevolaron Taiwán, los australianos movilizaron la flota, que también son los británicos, en términos del Commonwealth, igual que Canadá, eso ya lo sabemos. Mire, obviamente hay una hipótesis de conflicto donde alguien se hace cargo del Atlántico Sur y no es ni Argentina ni Brasil. Está claro, entre la isla de Ascensión y Malvinas. Evidentemente hay una confrontación militar y comercial con los chinos contestaron hace 2 días que no se atrevan con China porque algunas cabezas van a quedar rotas, declaración del presidente chino. Nadie se imagina invadiendo China, no tiene ningún sentido, no es. Pero sí uno se puede imaginar que van a asfixiar desde el punto de vista energético o alimenticio a los chinos. Y acá viene la flota pesquera y la soja. Mire, estos son los temas que hay que debatir.
Entonces la inserción de la Argentina empieza teniendo una clara hipótesis de por qué los británicos dispararon misiles en Malvinas. Y ahí se nos aclara el panorama. Pero claro, estos temas no se debaten. Ustedes se sorprendieron cuando dije esto. Bueno, sin embargo es público, no es que... Está bien, esto es público. Está la foto. Bueno, el gobierno tiene que empezar a reflexionar eso. Solo el gobierno no, también la oposición y sobre todo el peronismo, que es lo que hacemos. Entonces, para analizar la inserción comercial de la Argentina tenemos que tener una prognosis de cómo va a venir los conflictos geopolíticos. Y nosotros desde Malvinas, porque es donde tenemos una potencia extranjera. Y entendiendo Malvinas y lo que pasa, podemos entender los alineamientos internacionales. Si entendemos eso, es más fácil hacer negocio. Si no lo entendemos, es un lío. Guillermo, ¿qué cree usted que va a pasar después de las elecciones? Digo esto porque siempre se dice que va a haber una devaluación y una... No, mire, yo lo que quiero es una extraordinaria elección del peronismo, capital, en provincia de Buenos Aires, que es donde estamos planteando la tea votiva peronista. En esta dirección les informo con mucho orgullo que ayer el secretario general de las 62 organizaciones peronistas nos convocó, fuimos, y como siempre hacíamos los peronistas, mirándonos los ojos, nos dimos la mano y me dijo, las 62 organizaciones peronistas van a acompañar el armado político que estás haciendo en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, con lo cual para nosotros es un orgullo. Me hizo recordar vos sos muy joven, pero hubo una vieja interna en el peronismo entre Menem y Cafiero, un dirigente que lamentablemente falleció, que era de la Sota, hizo una declaración diciendo, sí, las 62 organizaciones peronistas, pero es una rama seca del peronismo. Esa declaración la escuchó la 62 y en el mismo momento apoyó a Menem y en ese momento Menem ganó la interna. Así que a mí me llena de orgullo y de honor que las 62 organizaciones peronistas nos acompañen. Creo que con una extraordinaria elección que vamos a tener del peronismo se va a dar vuelta a la página. Se termina este fracaso presente del Frente de Todos y se deja de ser opción este fracaso reciente de Cambiemos. Y después, con el pueblo, y dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, se irá ordenando los 2 años de gobierno que restan del presidente. Pero en esto tenemos que ser serios. Como proyecto político el Frente de Todos se terminó, porque fracasó. Como había fracasado Macri y después tuviste que esperar el resultado electoral, esto está fracasado. Entonces una buena elección del peronismo te empieza a preparar las bases para el próximo gobierno peronista. Y le diríamos al pueblo, bueno, hay que aguantar, hay que esperar, hay que hacer lo que hay que hacer. Allá está saliendo el ancho sol de nuestro escudo, allá en el horizonte. Está terminando la tormenta, calma pueblo, que ya esto se termina y vuelve el peronismo a mandar en esta parte. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias.